Módulo 1. Introducción a las ciencias sociales y al periodismo. El estudio de las ciencias sociales tuvo sus inicios a finales del siglo XVIII y su auge fue a principios del S-XIX. Entre sus principales fundadores, de nacionalidad francesa, se encuentran Montesquieu y Comte, de nacionalidad alemana, Marx, y de inglesa, Adam Smith. Historia de las ciencias sociales. Estas tienen como objeto de estudio la realidad social, la cual está dada a partir de diversas disciplinas: geografía, historia, sociología, antropología, derecho, economía y las ciencias políticas. Estas disciplinas intentan dar explicaciones a los problemas del hombre en sociedad desde una perspectiva teórico-práctica, utilizando conceptos y métodos. La realidad social está constituida por diferentes aspectos de una comunidad humana organizada en una época y tiempo determinado. Los estudios sociales provienen de la reflexión filosófica moral que surgió durante la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Comte, conocido como el padre del positivismo, buscó explicar el funcionamiento de la sociedad por medio de la ciencia y para ello, tomó como modelo a las ciencias naturales. Su objetivo era explicar la relación que el hombre tiene con la ciencia. El desarrollo de las ciencias pasó por 3 etapas. Los estudios que realizaron Platón, Aristóteles y Confucio sobre la sociedad. Tiempo después los aportes de Rousseau y Montesquieu favorecieron el desarrollo de las ciencias sociales. Durante la segunda etapa, los estudios sociales recibieron el aporte de las doctrinas cristianas de Jean-Baptiste Vico, Joseph de Maistre y Luis Gabriel de Bonald, quienes argumentan que la historia de la sociedad se debe conocer a partir de la observación de los fenómenos sociales. Su objeto de estudio era la conceptualización de la sociedad como un órgano, construido a partir de la participación del sujeto y la delimitación de los aspectos históricos que edifican la realidad. Estos podían ser geográficos, sociológicos, jurídicos, políticos, económicos, antropológicos y psicológicos. En sí, la teoría social es el desarrollo de algunas perspectivas importantes en la historia de la teoría social contemporánea, de la cual derivan diferentes teorías: el funcionalismo, la teoría del conflicto, teoría del intercambio, la sociología fenomenológica, la de interacción simbólica, la teoría feminista, la teoría crítica y la teoría del postmodernismo. Para concluir, las ciencias sociales son aquellas disciplinas que se ocupan del estudio del comportamiento social. Estas examinan tanto las manifestaciones materiales como inmateriales. Aspectos generales del periodismo en cuanto a ciencia social. El esquema de la noticia ha demostrado ser insuficiente como forma de lectura de la realidad. A lo sumo, narra una parte de ella y produce distorsiones en la comprensión del mundo. Hay algo de la tradición de las ciencias sociales que es importante rescatar para pensar cómo rediseñar las maneras como el discurso periodístico construye los mensajes sobre el acontecer. Se trata de pensar las relaciones sociales en términos de actores, discursos y prácticas. En la perspectiva de las ciencias sociales, los actores son entendidos como grupos, sectores o personas que justamente son actores porque asumen roles activos en la esfera de lo social o de lo político. Esos roles no necesariamente están vinculados a la producción de acontecimientos ligados a lo noticiable, sino a procesos que son invisibles para el periodismo tradicional. Así, los actores en ciencias sociales trabajan en la dimensión de procesos de mediana y larga duración, producen hechos de forma continua y en algunas ocasiones, a través de sus discursos, logran notoriedad pública, pero esa notoriedad está ligada a la concurrencia con otros discursos de actores diferentes que representan un hito, una modificación de una visión sostenida hasta entonces. Esa irrupción en la escena pública por parte de los actores está pues vinculada a un momento dentro de un largo proceso que es justamente el que escapa a la mirada periodística. Para los actores sociales, la irrupción en público es solamente una parte de su trabajo de construcción de sociedad y de ciudadanía. Grupos de incidencia en políticas públicas de juventud y niñez, por ejemplo, trabajan muy activamente, van a las instancias de gobierno, hacen trabajo con la ciudadanía, tienen contactos con organizaciones pares en el exterior, tienen sus publicaciones, en fin, despliegan una serie de actividades que no concitan el interés de la mirada periodística. La invisibilidad mediática no debe confundirse con inacción en el campo de lo social. Todo lo contrario, la visibilidad denota solamente una parte del trabajo de estos sectores cuyas dinámicas se mueven más por los circuitos de la comunicación que por los de la información. Los actores tienen intereses. De eso se trata en la esfera pública, de la concurrencia de diversos actores con sus intereses y de un modo particular de construcción de lo público que pasa por la confrontación de esos intereses para la determinación de lo colectivo. Aspectos generales del periodismo en cuanto a ciencia social, Kant. Si los actores tienen intereses, lo más importante para la construcción de sociedades democráticas pasa por la visibilidad pública de esos intereses a veces en contienda. La democracia es tal no porque sea el reino del acuerdo, sino porque es justamente el régimen que permite que se den públicamente las diferencias y también porque permite lograr acuerdos, al menos temporales. En lugar de unas notas informativas basadas solamente en los hechos o en las declaraciones producidas por los actores, el periodismo debería articular espacios para la visibilización y el intercambio público de esos intereses que se expresan por medio de discursos y se ejercen a través de prácticas sociopolíticas. Una información periodística así concebida permitiría un mayor grado de madurez en las preguntas, en el enmarque de las notas y, especialmente, le daría claridad a los públicos sobre las intenciones de los actores. Si se observa, en nuestras sociedades quizás son las organizaciones de la sociedad civil las que han hecho más visibles sus búsquedas y a medida que nos acercamos a los sectores político y económico esos intereses se vuelven mucho más opacos. Esta es la lección que tendríamos que aprender de las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales, la dinamización que han hecho del espacio público. En cuanto a los discursos, no se deben confundir con las simples declaraciones, como sería una visión típica en el periodismo. El discurso en las ciencias sociales habla de una construcción que tiene ribetes identitarios y, por lo tanto, obedece a construcciones fraguadas en el tiempo y construidas colectivamente. El discurso tiene pues un carácter indudablemente cultural porque expresa no solamente los intereses del momento, sino que habla de las identidades compartidas, de las experiencias también compartidas, de reivindicaciones y hasta de proyectos de vida colectivos. Una de las tareas centrales de la comunicación hoy, a mi juicio, es articular esos espacios discursivos y conectarlos con la esfera pública central no solamente como un acto que va en contra de la exclusión, sino porque enriquece la vida pública. Esto debe cambiar radicalmente la mirada del periodista para ponerlo a trabajar en perspectiva de análisis, para la emergencia de nuevos temas en la agenda periodística y la identificación de diversas tendencias de opinión. Aspectos generales del periodismo en cuanto a ciencia social, Kant. Las prácticas de los actores estarían más cerca de lo que podrían ser los hechos periodísticos, pero no se pueden confundir con la noticia. Las prácticas hablan de las acciones que despliegan los actores para dar cuerpo a sus discursos, aunque no necesariamente son siempre coherentes ellos. Nuevamente, las prácticas son las estrategias que los actores ponen en juego para lograr sus objetivos. Las prácticas son quizás la parte más visible, más que los discursos y los actores mismos, pues es a partir de ellas que se empieza a identificar a los actores. Sin embargo, tal como lo venimos formulando, las prácticas son la expresión de objetivos más profundos y por lo general el análisis en las ciencias sociales puede abordarse desde las prácticas, para identificar a los actores y sus discursos. Así, quedarse solamente en las prácticas, como lo hace el periodismo con los hechos noticiosos, es quedarse en la superficie y no comprender el por qué los actores se agrupan en torno a determinadas expectativas o demandas. Actores, discursos y prácticas deberían convertirse en un esquema que permita a los periodistas articular de otra manera sus trabajos informativos en la dimensión del acontecimiento y no de la noticia. En este marco hay por lo menos 6 transformaciones que los periodistas podrían emprender. 1. De medios de información a medios de comunicación.
2 nuevas maneras de comprender la ciudadanía. 3 derrotar el consensualismo en la comunicación. 4 contra públicos y movimientos sociales. 5 articulación de agendas en torno a los derechos. 6 el debate público. Historia y periodismo. Ambas disciplinas proceden de distintos enfoques conceptuales, epistemológicos y metodológicos, pero es nuestro interés profundizar en los nexos, más allá de las conocidas fronteras de su objeto de estudio. Se introducen cuestiones que tienen que ver con la reorganización de las ciencias sociales y humanas, con la propuesta de metodologías afines y el fomento de la interdisciplinariedad. Interrelaciones entre disciplinas. La historia y el periodismo tienen diferentes motivaciones y finalidades y formas distintas de reflexionar ante el mundo que nos rodea. J. Arostegui ha definido a la primera como el proceso de la experiencia humana completa, de todos los aspectos de lo humano en el tiempo, Arostegui, 1995, 47, mientras que P. Díez Andino ha subrayado el hecho de que el periodismo destaca por su carácter informativo y social y por un proceso consistente en recoger, sintetizar, jerarquizar y divulgar contenidos de la actualidad difundidos a través de distintos canales, Díez Andino, 1994. El periodista informa e interpreta la realidad social del presente y esta interpretación empieza y termina en cada edición. M. de Foncuberta, 1995, 16, señala que el discurso periodístico tradicional tiene 5 características: actualidad, novedad, veracidad, periodicidad e interés público, unas características distintas del discurso historiográfico, interesado por el conocimiento de las fuentes primarias que puedan ofrecer un conocimiento lo más riguroso posible del pasado. Sin embargo, cada vez aumenta la coexistencia en los medios de temas cuya actualidad se amplía a periodos de tiempo largo. Esta coexistencia es especialmente perceptible en los medios digitales, donde puede encontrarse información histórica sobre algunos acontecimientos que están vigentes en la sociedad. La historia está presente, sobre todo, en revistas especializadas y cadenas televisivas temáticas, en la mayoría de los casos con objetivos de revisitar el pasado, de rescatar hechos con imágenes, sonidos o testigos. Esta difusión a través de los medios de comunicación de masas tiene una repercusión mucho mayor que la historiografía académica y tradicional. Lo cierto es que en la sociedad actual la historia se ha convertido en un tema muy recurrente en la agenda temática de los medios, una presencia que obedece más a una razón política y electoralista que cultural. En lo que respecta a los aspectos factibles de ensamblar a las dos disciplinas, podríamos mencionar en primer lugar el posicionamiento común ante el inicio de la investigación, es decir, ante la búsqueda del acontecimiento, el dato y la fuente. La historia y el periodismo coinciden en el afán por el rigor, la exactitud del dato y la contrastación de las fuentes, alejándose de la ficción o la ambigüedad en la elaboración de sus textos. Los encuentros concretos, la historia del tiempo presente y la historia de la comunicación. En las últimas décadas la historiografía se ha hecho más plural, como lo muestra la gran proliferación de líneas de investigación, teorías o conceptos que se han multiplicado en los últimos años, a saber, la historia de las mentalidades, la nueva historia cultural, la nueva historia política, el tránsito desde la demografía a la historia de la familia, la historia oral, de género, intelectual, del libro, de la comunicación o del tiempo presente. Son materias construidas a lo largo del tiempo y de las fronteras epistemológicas tradicionales, realizando intersecciones con otras miradas que representan nuevas perspectivas de aprendizaje e investigación. La historia del tiempo presente y la historia de la comunicación en las subsiguientes especialidades de historia del periodismo, de la propaganda, de la publicidad, de la fotografía o del cine son dos ejemplos de la interdisciplinariedad y de la retroalimentación entre el conocimiento del pasado y de la actualidad a través de sus soportes. En lo que respecta a la denominada historia del tiempo presente, Julio Arostegui, 2004, 2001, 1996, la definió como una historia viva que no parte de ningún momento histórico, sino que resulta ser la historización de la experiencia cuyo propósito es la explicación genético-estructural de realidades sociales vigentes. Josefina Cuesta, 1993, 11, la definió como la posibilidad de hacer un análisis histórico de la realidad social vigente que comporta una relación de coetaneidad entre la historia vivida y la escritura de esa misma historia. Hasta hace poco tiempo el análisis de la época inmediata no era aceptado por los historiadores, partidarios de la investigación culta del pasado y no de la actualidad, una tarea que corresponde tradicionalmente al periodista. Sin embargo, la demanda social sobre la explicación en clave histórica de los acontecimientos vividos y la reflexión teórica realizada sobre el tiempo histórico han apoyado la puesta en marcha de esta especialidad en cierto experimental y sin límites temporales. Esta nueva categoría historiográfica, instalada en nuestras facultades desde hace ya algún tiempo, no puede prescindir del conocimiento de materias como el periodismo y la comunicación, un fenómeno imprescindible en la sociedad de nuestro tiempo. Los encuentros concretos, la historia del tiempo presente y la historia de la comunicación, Kant. La historia de nuestro presente es, en buena medida, una crónica o un reportaje reconstruidos y entendidos con la perspectiva de un final relativo. González, 1979. Convoy, 2011. Más aún si tenemos en cuenta que gran parte de esta modalidad histórica se basa en fuentes hemerográficas y audiovisuales, no solo por la imposibilidad de acceso a los documentos de archivo, sino porque dichas fuentes en sí mismas constituyen una fuente de primera magnitud. En ellas es posible observar la voz y la imagen de nuestro tiempo historiado, unos elementos indispensables en la narración histórica del presente. Los acontecimientos mundiales se han introducido en los hogares a través de los medios de comunicación y el historiador tiene como misión primordial dotar de sentido y de contexto histórico al acontecimiento, ofrecer explicaciones de los antecedentes y las influencias o presiones coetáneas que los hayan posibilitado. De ahí que, siendo los medios tan relevantes, sea necesario conocer el proceso de producción, sus características y las metodologías apropiadas para su estudio. El acercamiento al mutuo conocimiento se hace más necesario en el caso de las investigaciones basadas en los medios digitales. La historia y el periodismo en este ámbito cibermediático se aproximan más que nunca y caminan de la mano en temas del pasado que la demanda social y el contexto político han convertido en plena actualidad. Nos referimos a cuestiones como el Holocausto, la memoria histórica de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial o el franquismo. En cuanto a la historia de la comunicación y las subespecialidades, su estatus científico y ontológico es de sobra conocido en la actualidad debido a las numerosas investigaciones realizadas desde diversos ámbitos. La disciplina tiene como objeto de estudio el proceso completo de la comunicación, es decir, los emisores, los mensajes, los canales, los efectos y la recepción, pero en un contexto histórico, a fin de situar el marco cronológico y espacial así como de interpretar debidamente el significado de la pieza mediática en un entorno social, político, tecnológico, económico y cultural. De ahí la necesidad de la intersección del conocimiento y la conveniencia de la interdisciplinariedad entre el pasado y el presente. Convoy, 2010 y 2011. Encuentros en las metodologías de investigación. Las diversas tradiciones teórico-metodológicas de la investigación en comunicación han sido puestas en revisión en los últimos años con motivo de la importante producción que se realiza desde las facultades de Ciencias de la Información y de la Comunicación. Desaprobó hace muchos años la concepción instrumentalista de los métodos y las técnicas que solo tienen en cuenta la operativización de un modelo o la aplicación de una fórmula. Un método no es solo una herramienta para abordar la solución de un problema, es sobre todo un proceso que impide que algo sea considerado como un problema. Los métodos seleccionados para una determinada investigación deben ser reflexionados, reconstruidos y combinados de acuerdo con el fenómeno que se vaya a investigar. Cada investigación exige un gran esfuerzo de reflexión conceptual y teórico-metodológica que no debe desechar ninguna técnica que pueda aportar luz.
La labor del historiador comienza cuando se acerca a los hechos y datos con hipótesis y preguntas que tratan de averiguar lo ocurrido basándose en todas las fuentes y evidencias disponibles, y concluye cuando expone los resultados a modo de explicación y reconstrucción. En este proceso los medios de comunicación desempeñan un papel clave en su condición de soporte de las ideologías, las reivindicaciones, los éxitos o fracasos de las sociedades. Se conforman como una fuente histórica primaria rica y variada, pero también como objetos de estudio en sí mismos en tanto que son actores de la historia. La historia de la comunicación y del periodismo precisamente está focalizada en este segundo aspecto. Los métodos de investigación utilizados por las distintas ciencias sociales cualitativo, cuantitativo, análisis de contenidos, Díaz Barrado, 1989, Eiroa, 2009, análisis crítico del discurso, la experimentación y la observación, entre los más habituales, son de parecido planteamiento. De igual modo, los enfoques o vías de aproximación con los que se pueden plantear las investigaciones, comparativo, sintético, deductivo o inductivo. La entrevista, por ejemplo, es una de las técnicas cualitativas compartidas por periodistas, historiadores, lingüistas, juristas, sociólogos o antropólogos, si bien planteada con distintos matices y fines. Se trata, en definitiva, de una práctica interdisciplinar que reivindica su papel como técnica de investigación en diversos campos. Las ciencias sociales, sus principales características. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados con la realidad del ser humano. La economía, la sociología, la ciencia política, la antropología, la geografía, la historia, entre otras, centran su atención en las dimensiones individual y colectiva de la existencia. Lo social, entendido en sentido total, se caracteriza por su diversidad, complejidad, variabilidad e inmaterialidad. Lo social se ocupa de múltiples aspectos de la acción humana y a su vez de las relaciones que entre ellos existen y de sus continuas fluctuaciones. Esos aspectos y sus relaciones de interdependencia acaban fabricando un ente inmaterial que es eso que denominamos, convencionalmente, lo social y que ampara al mismo tiempo al ser individual y sus múltiples creaciones en colectividad. Prats y Fernández, 2017-101. Breve referencia al surgimiento de las ciencias sociales. A partir de los fenómenos que en la cotidianeidad aparecen como indivisibles, las disciplinas aportan distintos conceptos, enfoques y métodos para el reconocimiento, estudio y comprensión de hechos sumamente complejos. Ser histórico no es propiedad exclusiva de las personas llamadas historiadores, es una obligación de todos los científicos sociales. Los problemas económicos no son propiedad exclusiva de los economistas, las cuestiones económicas son centrales para cualquier análisis científico social. Wallerstein, 1998-105-106. Sin embargo, la forma en que se construyeron las ciencias sociales, en un tiempo y contexto específico, la Europa de mitad del siglo XIX a principios del siglo XX, tendieron a la fragmentación que resulta tan familiar o natural. La naturalización de la sociedad liberal y el origen histórico de las ciencias sociales. Tal como lo caracterizan Immanuel Wallerstein y el equipo que trabajó con él en el informe Gulbenkian, las ciencias sociales se constituyen como tales en un contexto espacial y temporal específico, en 5 países liberales industriales, Inglaterra, Francia, Alemania, las Italias y los Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo pasado. En el cuerpo disciplinario básico de las ciencias sociales al interior de las cuales continuamos hoy habitando se establece en primer lugar, una separación entre pasado y presente. La disciplina historia estudia el pasado, mientras se definen otras especialidades que corresponden al estudio del presente. Para el estudio de este se acotan, se delimitan, ámbitos diferenciados correspondientes a lo social, lo político y lo económico, concebidos propiamente como regiones ontológicas de la realidad. Histórico-social. A cada uno de estos ámbitos separados de la realidad histórico-social corresponde una disciplina de las ciencias sociales, con su objeto de estudios, sus métodos, sus tradiciones intelectuales, sus departamentos universitarios, la sociología, la ciencia política y la economía. La antropología y los estudios clásicos se definen como los campos para el estudio de los otros. De la constitución histórica de las disciplinas científicas que se produce en la Academia Occidental, interesa destacar dos asuntos que resultan fundantes y esenciales. En primer lugar, está el supuesto de la existencia de un metarrelato universal que lleva a todas las culturas y a los pueblos desde lo primitivo, lo tradicional, a lo moderno. Breve referencia al surgimiento de las ciencias sociales, Kant. La sociedad industrial liberal es la expresión más avanzada de ese proceso histórico, es por ello el modelo que define a la sociedad moderna. La sociedad liberal, como norma universal, señala el único futuro posible de todas las otras culturas o pueblos. Aquellos que no logren incorporarse a esa marcha inexorable de la historia, están destinados a desaparecer. En segundo lugar, y precisamente por el carácter universal de la experiencia histórica europea, las formas del conocimiento desarrolladas para la comprensión de esa sociedad se convierten en las únicas formas válidas, objetivas, universales del conocimiento. Las categorías, conceptos y perspectivas, economía, Estado, sociedad civil, mercado, clases, etc., se convierten así no solo en categorías universales para el análisis de cualquier realidad, sino igualmente en proposiciones normativas que definen el deber ser para todos los pueblos del planeta. Estos saberes se convierten así en los patrones a partir de los cuales se pueden analizar y detectar las carencias, los atrasos, los frenos e impactos perversos que se dan como producto de lo primitivo o lo tradicional en todas las otras sociedades. En el libro Abrir las ciencias sociales, Wallerstein, 1998, registró conclusiones del informe colectivo para la reestructuración de las ciencias sociales, financiado por la Fundación Portuguesa Gulbenkian. El autor relacionó el devenir de las ciencias sociales con el desarrollo de las universidades en Occidente y los cambios culturales, económicos y políticos de los últimos 2 siglos. No es casual, por ejemplo, que se produjeran mutaciones tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial o el surgimiento de importantes movimientos sociales en los años 60 del siglo XX. La subjetividad, el sentido común y las ciencias sociales. A lo largo de su vida, las personas construyen imágenes e ideas que les sirven para interpretar lo cotidiano y actuar en su entorno. Son creencias razonables no suficientemente demostradas y vinculadas a maneras específicas de entender y comunicar la realidad, que tienen influencia en las interacciones sociales y, al mismo tiempo, evolucionan. Santisteban, 2009-212. Estas interpretaciones son llamadas por algunos teóricos construcciones de primer grado, o de sentido común, lo que las hace provisorias, falables y controvertidas. Schutz, 1974. La subjetividad, el sentido común y las ciencias sociales, un eje donde girar. Estas representaciones sociales, bastante extendidas, se construyen a partir de experiencias, informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que se reciben y transmiten a través de la tradición, la educación y la comunicación social. Constituyen una manera de interpretar y de pensar la realidad cotidiana, una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido. Una representación puede convertirse en creencia debido a la adhesión generalmente afectiva de las personas. Lo social interviene de varias maneras, a través del contexto concreto en que se sitúan los individuos y los grupos, a través de la comunicación que se establece entre ellos, a través de los marcos de aprehensión que proporciona su bagaje cultural, y a través de códigos, valores e ideologías relacionados con las posiciones y pertenencias sociales específicas. Coudans, 2008. Conocer estas representaciones es importante porque suelen oponer resistencia al abordaje científico de un problema social.
Un grupo de investigadores realizó hace varios años una encuesta en Chile y recopiló opiniones de niños y adolescentes que mostraron representaciones sociales específicas sobre las causas de la pobreza en su país. Jorge, 11 años. ¿Qué se tendría que hacer para que no hubiera pobres? Trabajar y esforzarse muchas horas porque con esfuerzo puede hacerse rico. En cualquier trabajo se puede hacer rica la gente. Sí, sí se esfuerza mucho, pero tiene que trabajar muchas horas y ahorrar su dinero para comprarse primero una casa, después un auto y sus cositas. Trabajar y ahorrar su plata es lo más importante porque a veces trabajan pero después se toman toda la plata y así siempre van a seguir pobres. ¿Alguien podría hacer algo para que no hubiera pobres? Yo creo que el presidente o el alcalde. El presidente podría ayudarles. Mejor el alcalde, sí, podría ayudarles. ¿Qué podría hacer? Podría darles cosas a ellos, porque el alcalde a veces tiene cosas en la municipalidad como para las inundaciones que los dieron unos colchones bien buenos a los pobres o el hogar de Cristo que pedía ayuda a los ricos. La gente rica podría ayudarlos. Sí, yo creo. ¿Cómo podría ayudarlos? Dándoles alojamiento y comida en alguna de sus casas o dándole monedas a la salida de la iglesia. Los pobres podrían hacer algo para dejar de ser pobres. Sí, trabajar muchas horas y no ser tan flojos. Lo múltiple en las explicaciones de lo social. Retomando la conceptualización de Schutz, anteriormente citado, las ciencias sociales son construcciones de segundo grado, construcciones de las construcciones elaboradas por quienes actúan en la escena social. El científico social intentará explicarlas de acuerdo con las reglas de procedimiento de su ciencia. Sin embargo, la complejidad, y en muchos casos la singularidad de los fenómenos, hacen difícil una descripción exhaustiva de la realidad social obstaculizando en gran medida la posibilidad de generalización. Se puede entonces explicar. Si bien es difícil encontrar formulación de leyes en las ciencias sociales, al describir los hechos se están dando razones, se está diciendo por qué suceden, en otras palabras indicando sus causas. Bargardi de Arroyo, 1992. Según el historiador Julio Aróstegui, 1995, la explicación tiene lugar cuando se tienen en cuenta las estructuras políticas, sociales, económicas, etc. En ese marco, la acción de las personas que a veces intentan modificarlas o las transforman sin ser totalmente conscientes de ello. Dice también que lograremos saber lo probable pero nunca describir la realidad tal como pasó. Un hecho se explica cuando se remite a hechos anteriores que lo hicieron posible o necesario, pero los acontecimientos y procesos no son producidos por una sola causa sino por varias, de distinto peso y carácter, y a menudo las consecuencias se convierten a su vez en causas. La multicausalidad no es importante solamente en la explicación de los objetos de la disciplina histórica, es relevante para todas las ciencias sociales, así como la multiescalaridad, es decir, tener en cuenta distintas escalas espaciales en el análisis. Siguiendo esta idea debe decirse que los fenómenos pueden ser explicados de manera diversa y hasta contradictoria por las ciencias sociales. Ello dependerá de las teorías, del método que se emplea, de las fuentes que se utilizan y también del posicionamiento que se adopte frente a una realidad que se caracteriza por su multidimensionalidad. Fin del módulo 1.